Génesis 32, del versículo 22 en adelante. Si no tienes una Biblia, puedes leerlo y acompañarnos en la pantalla. Dice la palabra del Señor: y se levantó aquella noche y tomó a dos mujeres, a sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. El 24 dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Diga conmigo: no te dejaré si no me bendices. Muy bien, el 27, y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. El 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Vamos a dejarlo hasta allí, hermanos. Hermanos, la vida se puede vivir de dos maneras. Se puede vivir esperando a que las cosas sucedan, las cosas buenas, las cosas extraordinarias sucedan, o se puede vivir yendo para que las cosas buenas y positivas sucedan en nuestras vidas. Hay cosas que no van a suceder si no te mueves. Dile que está a tu lado: muévete, muévete. Albert Einstein dijo en algún momento: las cosas suceden cuando algo se mueve. Hay cosas en el reino de Dios que van a suceder en tu vida siempre y cuando tú acciones. Hay cosas que van a suceder a tu favor, a favor de tu familia. Hay respuestas que vas a encontrar para tu vida siempre y cuando tú acciones, tú te muevas. Hay personas que dicen: pastor, yo quiero montar mi propio negocio. Y lo único que hace para montar el propio negocio es orar, si acaso. Pero no sale a buscar, no sabe ni siquiera cuál es el negocio que quiere montar. Podemos orar, pero enseguida de la oración tenemos que empezar a buscar qué es lo que queremos. Hay personas que dicen: pastor, yo quiero un carro, pero ni siquiera sabe qué marca de carro quiere. Ni siquiera se imagina: yo lo que quiero es un carro. Ese es un cacharrito, pastor. Ni una bicicleta le llega. Nada. Hay personas que dicen: pastor, yo quiero casarme, y ni se bañan. Ni se compran una ropita nueva. Y peor aún, ni siquiera le hablan a la sierva para ver si la sierva hace algo, hace chispa ahí con él, ¿no? Nada. Hay que moverse para lograr muchas cosas. Hay gente que dice: pastor, yo quiero que mi esposo o mi esposa cambie. Para poder empezar un cambio en otro, el cambio comienza primero en ti. Si tú sigues siendo la misma persona y quieres que el don Ramón que vive contigo cambie, entonces no vas a lograr nada. Comienza primero en ti. Hay que orar, ciertamente, porque el Señor es el que dirige nuestros pasos. Pero escuche bien: el que dirige nuestros pasos. Para que el Señor pueda dirigir tus pasos, tienes que caminar. Comenzar a caminar, comenzar a hacer algo con tu vida. Hay gente que dice: yo quisiera ser más entregado en las cosas del Señor, pastor. A mí me encantaría servir en la iglesia. Y todavía me siguen viendo por Facebook. Ni a la iglesia vienen. Necesitamos, para lograr cosas importantes en nuestra vida, hay que accionar, hay que moverse. Y yo creo, hermanos, que ha llegado el tiempo de esta iglesia. Yo creo que ha llegado el momento de esta iglesia. ¿El momento de qué? De orar más, sí,
pero el momento de accionar más, de buscar más la presencia del Señor, el momento de dar a conocer más nuestra iglesia, el momento que, ¿por qué? Porque no se trata de la iglesia, de esta iglesia, se trata del Señor Jesucristo y lo que el Señor Jesucristo hace en los corazones. Yo te hago una pregunta y levanta tu mano. ¿Cristo ha hecho algo contigo? Levante la mano el que algo ha hecho Cristo. Pero a veces nos olvidamos de tantas misericordias que ha tenido el Señor a favor de nosotros y nos enfocamos en pequeñas cosas. Las mujeres a veces, ay, yo sé, pastor, que Cristo ha hecho muchas cosas, pero es que no me quita las arrugas, siguen ahí. Yo quiero que me las quite. No, hermana, no, hermano, no te enfoques en eso. Ay, pastor, yo quiero que Cristo haga muchas cosas en mi vida. Si puede quitarme unos 25 kilos de encima, mejor. No vayas al gimnasio sin vergüenza a ver si no te los va a quitar. Hay cosas que van a suceder siempre y cuando te muevas y le creas a Dios. Yo creo que van a venir y vamos a tener congregados 3,000 personas acá. Yo lo creo. Y por eso estamos abriendo la segunda reunión. El 26 de junio comienza la segunda reunión en esta casa. ¿Por qué? Porque vamos a llenar 2 reuniones. Y cuando llenemos las 2 reuniones, abrimos la tercera. Y cuando abrimos la tercera y se llena, abrimos la cuarta. Y hasta que, bueno, nos aguante el tiempo, ¿no? Y el domingo. Y el pastor también, ¿verdad? Hay que creerle a Dios, hay que accionar. Para poder ver la gloria de Dios, tienes que moverte y creerle a Dios. Haz que las cosas sucedan. Haz que las cosas sucedan. Hace un momento leímos la historia de un hombre llamado Jacob. Tal vez tú podrás conocer un poco la historia de Jacob. Jacob era era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Pero Jacob tenía a un mellizo, decimos en Venezuela, a un morocho. Decimos, ¿y cómo se llamaba? Esaú. Pero el primero que nació no fue Jacob. El primogénito de esos 2 mellizos no fue Jacob, fue Esaú. Y el primogénito siempre tenía muchas más, una bendición grande por ser primogénito. Y aparte la herencia, cuando el padre iba a dejar la herencia, el primogénito se llevaba el doble de todo lo que el padre poseía. Y lo demás, lo que quedaba, se repartían. Si eran 11 hermanos, se repartían los demás entre ellos. Jacob, dice la palabra de Dios, que en el mismo momento, cuando estaba concibiendo su madre, tomó el talón de su hermano Esaú. Y el nombre Jacob significa, en pocas palabras, suplantador. Hay otras versiones que lo llaman engañador. Pero Jacob no se quedó con esa. Él no era el primogénito. Un día Jacob tomó provecho del hambre de su hermano, ya estaban ya grandes. ¿Y qué hizo? Cocinó unas lentejas, pero bien hechas, bien preparadas. Y su hermano llegó con hambre y le dijo: te doy este plato de lentejas, pero si me vendes tu primogenitura. Y Esaú lo que tenía era hambre y sabía que su hermano cocinaba muy bien, mejor que una cocinera mexicana. Así que le dio, sí, toma mi primogenitura. ¿Y qué hizo? Se comió su plato de lentejas. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Un día ya su padre Isaac estaba avanzado en edad, ya no veía. Y su hermano Esaú tenía que recibir la bendición de su padre, la bendición que daba su padre en los últimos días a su hijo primogénito. Pero Esaú era bien velludo, tenía mucho cabello en todo su cuerpo. Pero al contrario, Jacob era lampiño, era trigueño. ¿Y sabe qué hizo Jacob? Se unió junto a su madre. Su madre le puso un montón de cabellos en su piel. Se acercó a su padre en silencio y se hizo pasar por su hermano Esaú. E Isaac dio la bendición a Jacob, el que se hizo pasar por su hermano. Suplantador, engañador. Luego de eso, obviamente Esaú se entera de la noticia y empieza a perseguir a su hermano y empieza a huir Jacob. Se encuentra con un suegro que era bien sinvergüenza, el suegro.
Él quiso trabajar por una hija, trabajó 7 años y le entregó la hija que él no quería. Y trabajó otros 7 años y ahí fue donde le entregó la que él quería. Luego, en desacuerdos con su suegro, empezó a huir de su suegro, pero también estaba huyendo de Esaú. La vida de Jacob, en pocas palabras, amados hermanos, fue una vida de engaño, fue una vida de mentira, fue una vida de apariencia. Pero un día Jacob decidió romper con esa vida que llevaba. Un día él decidió ir a encontrarse con su hermano para ver la manera de solucionar sus problemas. Un día dice la palabra, y lo leímos hace un momento, estamos en Génesis 32, el verso 22, dice: y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo y a todo lo que tenía. Así, ¿qué dice? Se quedó Jacob solo. Jacob ya quería romper con esa maldición que traía de engaño, de apariencias que vivía. Y dice la palabra del Señor que él se queda solo. Agarra a su familia, los pasa un arroyo y él decide afrontar su vida. Amados, lo primero que quiero decirte en este día es que el mejor momento para que comiences a hacer que las cosas sucedan en tu vida es cuando estás solo. ¿Sabes? A Dios le encanta encontrarse contigo todos los días. Y la mejor manera para encontrarse contigo, déjame decirte que no es aquí en la iglesia. Acá en la iglesia hay bendiciones que no vas a encontrar en la soledad. Acá en la iglesia, en la congregación, hay bendiciones donde Dios se va a derramar. Pero también en tu soledad, cuando estás solo con el Padre, allí Dios quiere hablarte. Allí Dios quiere encontrarse contigo. Dice la palabra: así quedó solo Jacob. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hermanos, tu lucha para que las cosas comiencen a cambiar, tu lucha comienza en la soledad. ¿Por qué en la soledad? Porque en la soledad somos auténticos. Allí es cuando realmente nosotros somos. En la soledad. En la soledad Dios se presenta y quiere bendecirte. Pero esa bendición tienes que lucharla. Tienes que batallar por tu bendición. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, 23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amados, mantente firme siempre. Firme siempre. En todo momento mantente firme, luchando por tu familia, por tu bendición. Por aquellos que aún no conocen al Señor, tú tienes que mantenerte firme. Hay mucha gente que te está observando sin ni siquiera tú darte cuenta. Pero esa gente está observando a ti, te está observando para ver si de verdad Cristo vive en ti. Mantente luchando, hermanos. Hubo un hombre que se encontraba solo. Un hombre que era ciego, un hombre llamado Bartimeo. Ese hombre, dice la palabra, que se encontraba junto al camino, solo. Una vida de soledad llevaba Bartimeo. Pero cuando sintió que pasó el maestro, cuando sintió que pasó Jesús, ¿qué hizo Bartimeo? Comenzó, dice la palabra, a dar voces: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, ¿qué hacía? Cállate, Bartimeo, no digas nada, cállate, cállate, cállate. Empezaron a mandar a callarlo. Cuando tú empieces a luchar por la bendición que Dios tiene para ti, mucha gente no va a creer en ti. Pero tú sigue luchando y sigue alzando la voz, porque dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces.
¿Y qué hizo Bartimeo? Siguió clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo luchó por su bendición y él llamó la atención del Padre. El Padre lo miró e hizo un milagro en su vida. Haz que las cosas sucedan. No te quedes junto al camino. Bartimeo tenía tiempo allí junto al camino, pero él decidió luchar por su bendición. Pero también había una mujer, 12 años con un flujo de sangre. Seguramente era una enfermedad terminal. Esa mujer estaba sola, porque la palabra de Dios indica en el libro de Levíticos que las mujeres que cuando empezaban su flujo menstrual tenían que apartarse, ponerse en un lugar aparte, en un cuarto aparte, apartar sus utensilios, apartar su ropa, y mientras duraba su ciclo menstrual tenía que estar aparte. 12 años tenía esa mujer con un flujo que no paraba. Quiere decir que esa mujer perdió familia, perdió esposo, perdió hijos, lo perdió todo. Dice la palabra que había gastado todo en los médicos y nada había resultado. Estaba sola. Pero un día escuchó que estaba pasando Jesús de Nazaret junto a una gran multitud. Jesús estaba atendiendo al principal de la sinagoga llamado Jairo, pero a ella no le importó. ¿Ella qué hizo? Se movió y luchó en favor de su bendición. Hizo que las cosas sucedieran. No se quedó allí sola. Dice la palabra de Dios que se metió en medio de la multitud y apenas tocó el borde del manto del Señor Jesucristo, recibió su milagro. Luchó por su bendición, pero estaba sola. Bartimeo estaba solo. Jacob estaba solo. Allí comienza tu bendición. Cuando más solo te sientes, allí comienza tu bendición. Pero tú decides qué hacer. Tú decides qué hacer. Amados, dice la palabra de Dios en el verso 25, estamos en Génesis capítulo 32. Entonces Jacob se aisló, y ya vamos a leer. Jacob se aisló, se quedó solo. Desciende un ángel, literalmente era un ángel, y más abajo vemos que la palabra de Dios dice que luchó con Dios mismo. Probablemente ese ángel era el mismo Cristo. Dice que empieza a luchar con ese hombre, empieza a luchar con ese ángel, empieza a luchar con el mismo Dios. Y el verso 25 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, Jacob era tremendo, Jacob era fuerte, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Y el muslo de Jacob, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y el 26 dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Dice el 25: tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Jacob, en su lucha con el ángel, recibe un golpe que le descuadró literalmente la cadera. Quedó lisiado en ese mismo momento. El golpe fue tan fuerte, sin duda alguna, esto no es un golpe humano. Fue un golpe muy, muy difícil, un golpe muy, muy fuerte contra él. Un golpe bajo. Herido quedó Jacob. Jacob quedó herido. Jacob recibió un golpe que humanamente no se podía soportar. Pero Jacob sabía que ese era su momento y tenía que seguir luchando. Amados, hay momentos en que vas a recibir golpes muy fuertes, en que vas a recibir noticias que no esperas. Incluso tú podrás decirme: pastor, yo vivo con la mala noticia en mi corazón, yo vivo con la pesadumbre en mi corazón. Pastor, podrás decirme. Y hay golpes en la vida que nos hieren, y nos hieren mucho. Uno de esos golpes es el desprecio. Cuando te toman por menos, cuando no te valoran, cuando te ofenden. Ese golpe es un golpe difícil de llevar en la vida. Y tal vez hoy tú podrás decir: pastor, ese golpe está conmigo hoy.
Que te desprecien, que no te valoren, que te ofendan, es algo muy difícil de llevar. Es una herida. Pero Dios quiere que sigas luchando a pesar del desprecio. Tal vez te han traicionado. La traición es un golpe muy bajo. Que alguien te diga te voy a amar eternamente y termina amando a muchas más que a ti. O peor, tal vez, te prometió esa mujer que te amaba eternamente y decidió también amar a otro. Es un golpe bajo, un golpe difícil de llevar en la vida. Y ahí está contigo ese golpe y vives con él. Tal vez ese golpe lo vives en silencio porque es un golpe que da vergüenza. Pero hay golpes que son difíciles, como la infidelidad. ¿A quién le gusta que le sean infiel? Peor aún, que los que debieron amarte de por vida como tus padres decidieron abandonarte y amar a otra persona antes que a ti. Y allí está ese golpe bajo sobre tu vida y vives con él. Hay golpes que no se curan fácilmente, como el abuso sexual, como alguien que se aprovechó de su fuerza y abusó de ti, como alguien que tal vez supuestamente debía ser alguien que te amara y te cuidara, te protegiera, pero su concupiscencia fue mayor y se aprovechó de ti. Y allí sigues viviendo con ese golpe. Pero Dios quiere que sigas luchando a pesar de los abusos que han venido contra ti. Vives tal vez en una adicción y ese golpe no te deja. No sabes cómo salir de la adicción a un vicio. Y allí sigues. Y sigues viviendo con él. Pero a pesar de eso, Dios te dice, sigue luchando. Pero allí están los golpes de la vida que se presentan día con día. Oh, qué difícil es lidiar con el golpe de la enfermedad. Cuando te dicen, ya eres diabético de por vida, eres hipertenso de por vida, es una enfermedad crónica. O te dicen, peor aún, el cáncer, ya no podemos hacer nada. Y te toca vivir con un dolor que no planificaste. Te toca vivir con una enfermedad que no quieres tener en tu cuerpo, pero allí sigue. Allí sigue. Y ahí está contigo. Allí sigue contigo los golpes de la vida. Pero más triste aún, esas noticias que no nos gustan escuchar. Esas noticias que nos dicen, no pudimos hacer nada. Su familiar ha muerto. Cuando llega la muerte de ese ser amado, es un golpe que parece que no se va nunca de la vida, que no se supera nunca. Y te toca vivir con la ausencia de ese ser amado, de ese ser querido. Pero déjame decirte algo, no importa los golpes que se presenten en tu vida, sea adicción, sea abuso, sea enfermedad, tú sigues luchando. Porque dice la palabra de Dios, y vamos a leer el verso 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Jacob recibió un golpe muy fuerte en su vida. En ese momento de lucha recibió un golpe casi mortal que lo lició para siempre. Pero ¿qué dice el verso 26? Lea conmigo el verso 26. ¿Qué dice? Y dijo, déjame. Quédese allí, déjame. ¿Qué dijo? Está hablando el ángel. Ya lo había golpeado, ya lo había herido. Su herida era una herida casi inhumana. Pero Jacob lo soltó. No lo soltó. Que ninguna herida te suelte de Dios. Que ningún problema o circunstancia te suelte de Dios. Cuando más fuertes sean las heridas que vengan a tu vida, agárrate más fuerte a Dios.
porque el ángel golpeó fuertemente a Jacob. Pero Jacob seguía aferrado al ángel, porque Jacob sabía que ese ángel, en ese ángel que era el mismo Cristo, había la solución a su problema pasado. No te sueltes de Dios, no importa lo que pase, no importa si abusaron de ti, no importa si la muerte de un familiar te afectó muchísimo, no importa si tu hijo no cambia, no importa si la adicción no se va. Algún día el Señor va a voltear a ti y te va a hacer una pregunta. Y la pregunta va a ser: ¿cómo te llamas? El versículo 27 dice: y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob seguía aferrado al ángel. ¿Y qué le dijo Jacob? Hasta que no me bendigas, no te dejo. Haz que las cosas sucedan, iglesia. Haz que las cosas sucedan en tu vida. Ora, sí, ora mucho, pero empieza a accionar. Empieza a trabajar para que las cosas sucedan en tu vida. No te dejaré si no me bendices, le dijo Jacob. Jacob no tiró la toalla. Pero luego el varón, al ver que este muchacho, Jacob, no lo iba a soltar por nada, le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué dice la palabra en el 27? Y él respondió: Jacob. ¿Ustedes creen que Dios no conocía el nombre de Jacob? Claro que sí. Pero Jacob necesitaba conocerse al mismo. Jacob necesitaba admitir que él era un engañador. ¿Sabe por qué? Porque Jacob un día se presentó ante su padre, no como Jacob, sino como Esaú. Un día Jacob reemplazó a su hermano y recibió una bendición que no era para él. Jacob tenía una bendición que no era la suya, era la bendición de su hermano. Y el Señor tenía que ver a Jacob a los ojos y preguntarle y decirle: ¿quién eres? Y la respuesta de Jacob fue una respuesta sincera. Y le dijo: soy Jacob. En pocas palabras le estaba diciendo: soy el engañador. Hermanos, lucha por lo que quieres. Batalla por tu familia, batalla por tu fe, batalla por tu corazón, batalla por tu vida de santidad. Tú lo puedes hacer, pero esa batalla tiene un ingrediente que no puedes dejar de lado. Y ese ingrediente, ¿sabes cuál es? La sinceridad, la autenticidad. Ante mí tú te puedes presentar con muchas apariencias, pero ante Dios nadie se presenta con apariencias. Queremos llegar ante Dios con apariencias, ocultando ante Dios a veces nuestras heridas. Y allí nos queremos quedar con el manto de la apariencia. ¿Sabes? Ante Dios no te puedes presentar con tus redes sociales, porque en las redes sociales todos somos bonitos. Nadie recién levantado se levanta y se toma una foto y la sube al Facebook. Nadie. Porque se queda sin amigos inmediatamente. Hasta sin novio se queda, y cuidado, y se puede quedar sin el marido. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta vivir de apariencias. Ante Dios, quítate la capa de la apariencia y bótala. Porque Él quiere ver tus heridas. Él quiere ver tus lágrimas. Él quiere ver tus luchas. Tienes que decirle, así como le dijo el Señor, Jacob al Señor: soy Jacob, el engañador. Soy Jacob, el suplantador. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Jacob tuvo que decir: soy un engañador, Señor. Soy el suplantador.
Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad significa recibir la bendición de Dios. El Señor, al ver la sinceridad de este hombre, la lucha de este hombre, no importa las heridas que tenían, Él dijo: hasta que tú no me bendigas, no te dejo. Al ver que Jacob se mostró tal cual era, en la soledad muéstrate con el Señor, con tus heridas tal cual eres, con tus luchas tal cual eres. En la soledad, en tu intimidad, allí no vivas de apariencia. Muchos hacemos oraciones acá en la iglesia por apariencias y decimos palabrerías tras palabrerías, y a veces ni siquiera hay diferencia con los católicos nosotros. Hermanos, pero ante Dios preséntate como tú eres. Mis mejores momentos en mi vida son los momentos que he estado allá a solas con Dios, y esa soledad con Dios me bendijo. Desde ese 28 de agosto del año 2002, cuando decidí apartarme y entregar mi vida al Señor en la soledad y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, que eran muchos. A partir de ahí el Señor empezó a bendecirme. ¿Sabe por qué digo que soy bendecido? Porque tengo el privilegio de servir al Señor. Tengo el privilegio de un 9 de abril recibir a mi pequeño Matías. Tengo el privilegio de tener una hermosa esposa. Valga la cuña para ella. No está, pero se la recuerdan ustedes. Tengo el privilegio de estar frente a ustedes. Y ese privilegio yo lo gané. ¿Sabe por qué? ¿Cuándo? Cuando estuve en la soledad con mi padre y le dije: Señor, soy un pecador, aquí están mis heridas. Y el versículo 28 de Génesis 32 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermanos, Dios quiere cambiarte el nombre. Dios quiere darte una nueva identidad. Hermanos, yo coloqué aquí algunas heridas que pueden pasar en nuestra vida, pero sé que hay muchas más. Sé que hay cientos de heridas más. Tal vez tú pensarás en alguna otra herida que tienes hoy en tu corazón, pero déjame decirte que no importa la cantidad de heridas que tengas, solamente hace falta el sacrificio de Jesús y la sangre de Cristo sobre nuestras vidas para transformarnos para siempre. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Juan 1:12: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú te presentas en la soledad, luchas por tu bendición y eres sincero con Dios, ¿sabes qué hace Él? Empieza a quitar tus heridas, a sanar tus heridas. Empieza a sanarte, a darte una nueva identidad, porque Él es bueno. No porque lo mereces, es porque Él es bueno. Él tira tus heridas al fondo del mar y te da una identidad que dura para siempre, y es la de hija e hijo de Dios. Y la coloca en tu nombre. Allí está tu verdadera identidad. Tu verdadero nombre es hijo de Dios. Porque el Señor le dijo: ya no se nombre más tu nombre Jacob, porque a partir de ahora eres Israel. Esa lucha, esa sinceridad, esa soledad, amados hermanos, hasta hoy nos bendice. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Qué vas a hacer tú con tu soledad? ¿Te quedarás llorando? Ay, Dios mío, ¿por qué? Y ya te vas a quedar así, o vas a empezar a luchar.
¿Te vas a seguir quejando por las heridas, por las traiciones, por las infidelidades, por el pasado turbio? ¿O qué vas a hacer? Aférrate al Señor y dile: Señor, hasta que tú no me bendigas, no te dejo. Algún día Él va a voltear y te va a decir: dime quién eres. Y allí muéstrale tu corazón: soy tal persona, soy el suplantador, soy el engañador. Y allí el Señor dirá: a partir de ahora mi sangre está sobre ti y eres hijo e hija de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amados, Dios sana tus heridas. Amén. Pero después que una herida ha sanado, ¿qué queda? Una cicatriz. Cuando una herida ha sanado, queda una cicatriz. Dice la palabra de Dios, vamos a Génesis 32, ahora el verso 31. Dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Y qué dice? Y cojeaba de su cadera. Jacob había sido bendecido. A partir de Jacob surgieron las 12 tribus de Israel. A partir de Jacob nació esa nación santa. A partir de Jacob somos bendecidos. Pero Jacob siguió cojeando. Su bendición había llegado, pero Dios necesitaba dejarle que si esa cicatriz, para que él recordara de dónde le había sacado el Señor. Para que él no solamente recordara, sino para que el mundo entero supiera que ese hombre en una lucha había sido herido, pero hoy es bendición para muchos. Dios te va a sanar tus heridas, pero quedará tu cicatriz para que recuerdes cómo Dios te sanó, para que recuerdes cómo Dios te salvó, para que recuerdes de dónde Dios te sacó, pero también para que multipliques y digas: mira mis heridas. Hoy, mira mi cicatriz. Era una herida muy fuerte, pero hoy estoy sano. Para que cuando llegue alguien herido y que esté sangrando, tú le muestres tu cicatriz y le digas: mira, yo pasé por lo mismo, yo estaba igual que tú, hasta peor que tú, pero el Señor me sanó y mira mi cicatriz, hoy estoy sano y Él me dio una nueva identidad. Hoy soy una hija, un hijo de Dios. Póngase de pie, iglesia. Amados, haz que las cosas sucedan. En la soledad comienza tu lucha. Allí cuando nadie te está viendo, comienza tu lucha. Comienza tu lucha cuando te ofrecen aquello que te hace mal. Allí comienza tu lucha. No tires la toalla y lucha. Ábrele tu corazón al Señor todos los días y preséntate ante su gracia. Porque Él quiere sanarte. Y Él quiere darte siempre la verdadera identidad de que somos hijos de Dios. Y de que su santidad ha llegado a nuestros corazones. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque como dije al principio, yo creo que el tiempo de esta iglesia ha llegado. Yo creo que tu tiempo ha llegado. Es el momento en el cual necesitamos tener más cerca al Señor para poder ir y rescatar al caído, para poder ir y mostrar nuestras cicatrices, pero también mostrar nuestra verdadera identidad. Solo los hijos de Dios pueden hacer que otros lleguen al redil. Las ovejas se reproducen con ovejas, no con pastores. ¿Eres un hijo de Dios? Entonces ve y muestra tu verdadera identidad, pero también muestra tus cicatrices de donde Dios te ha sacado.